Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más al Club de Lectura con su hermano y servidor Walter Posada aquí en More God Foundation. Gracias por acompañarnos. Empezamos este Club de Lectura 1094, La Escalera de la Fe. El Elder Kasher nos trae este buen discurso hoy lunes 8 de diciembre. Por cierto, día feriado o día festivo aquí en Colombia. Aquí en Colombia decimos día festivo. En otros países dicen día feriado. Bueno, aquí estamos igual, como diría alguien, frente al cañón, dispuestos para aprender y compartir más del Evangelio de Jesucristo. Desde ayer estamos compartiendo las clases que a ustedes tanto les gustan. La clase de Ven, sígueme con su servidor, los artículos de fe y las declaraciones oficiales. Y también compartimos la clase de Ven, sígueme con nuestra querida Liz. Ahí ustedes las pudieron ver y las pueden ver aún durante todas las semanas. Siempre están aquí en la plataforma de More God Foundation para que ustedes puedan acompañarnos. Queridos hermanos y hermanas, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que estamos aquí para ustedes todos los días, a toda hora tenemos contenido para que ustedes puedan ver, para que nos puedan acompañar. Quiero darle un saludo a mi amada hermana Esmeralda, allá en Girón, Santander, también a la hermana Erika en Cúcuta. Un abrazo para todos. Nos encontramos por ahí en el templo y en las capillas, aquí en Bogotá. Un abrazo para ustedes, todos los de Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Barranca Bermeja, Cúcuta, bueno, y en el Táchira, en la frontera de Venezuela, que tanto nos ven. Un abrazo para todos ustedes, queridos hermanos. Y con este saludo también les invito a que puedan colaborarnos y servir en esta obra. Si conocen a alguien que ustedes crean que puede recibir un mensaje de Jesucristo, simplemente van a sus contactos de su dispositivo celular y nos envían esos números a los grupos de WhatsApp. Aquí abajo están los grupos de WhatsApp o a moregodfoundation@gmail.com. También ahí nos pueden enviar todas sus referencias. Alguien me preguntaba, ¿qué hago si solo tengo el número de teléfono? Pásenos el número de teléfono con el nombre de la persona y nosotros les enviamos un mensaje de Jesucristo en esta Navidad. Queremos llegar antes de terminar el año a 1000 personas contactadas. Dependemos de ustedes, queridos hermanos, para compartir este evangelio. Muy bien. ¿Qué les parece si empezamos entonces, como siempre lo hacemos, con una oración? Vamos a hacerlo en este día y con su permiso quiero ofrecerla.
Así que espero que me puedan acompañar. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día de vida que nos das. Gracias por todo tu amor. Bendícenos por favor en este día, en esta semana. Ya estamos entrando a Navidad, Padre Celestial, protégenos de cualquier adversidad, de cualquier cosa triste en estos tiempos. Permite que reine tu espíritu en nuestros hogares, en la iglesia, en el templo. Que podamos sentir tu amor en cada cosa que hagamos y que también podamos hacer sentir a otros tu amor. Rogamos con humildad que bendigas al presidente Ox, a todos los que sirven con él, a todas nuestras hermanas que nos acompañan el día de hoy aquí en este club de lectura, a las que verán este club de lectura en diferido y a todas nuestras hermanas en Sion. Gracias por todo tu amor para nosotros. Rogamos estas cosas con humildad, sabiendo que nos escuchas, que escuchas nuestra oración y que las contestas. Dejamos esta oración y este testimonio para ti en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por acompañarme en la oración en este día. Vamos a iniciar entonces nuestro club de lectura con la lectura del día de hoy, la lectura sin nada. Así que vamos a compartir nuestra pantalla, vamos a ampliar por aquí, permítanme, y hacemos el ajuste técnico aquí respectivo. Este es el discurso para el día de hoy, la escalera de la fe. Y este discurso fue dado en la Conferencia General de abril de 2022. Así que es un discurso de hace 3 años y medio, pero que hoy nos acompaña. Mire lo que dice el Elder Catcher aquí que nos acompaña. Nos dice lo siguiente. Hablando de los artículos de fe y todo lo que tiene que ver con nuestra fe y nuestra creencia, ¿cómo se verá afectada nuestra fe en Jesucristo por los desafíos de la vida? ¿Y qué efecto tendrá nuestra fe en el gozo y la paz que experimentamos en esta vida? Era el año 1977. Sonó el teléfono y el mensajero nos partió el corazón. Carolyn Doug Tibbs estaban en proceso de mudarse a un nuevo hogar después de terminar sus estudios de posgrado. El quórum de élderes, les pido disculpas hermanos, sigo con problemas de gargantas. El quórum de élderes había llegado para cargar el camión de la mudanza. Doug, asegurándose de que el camino estaba despejado antes de retroceder, echó un último vistazo. Lo que no pudo ver fue a su pequeña hija, Jenny, lanzarse detrás del camión en el momento menos oportuno. En un instante, su querida Jenny se había ido. ¿Se imaginan, hermanos? Esta tragedia tan terrible, una cosa terrible. ¿Qué sucedería después? El dolor tan profundo que sentían y la inconcebible sensación de pérdida. Caerían en un abismo, crearían un abismo irreconciliable entre Caroline y Doug, o unirían de alguna manera sus corazones y fortalecerían su fe en el plan del Padre Celestial. El trayecto a través de sus aflicciones ha sido largo y doloroso, pero de algún lugar surgieron las reservas espirituales para no perder la esperanza, sino perseverar en su camino. De alguna manera, esta increíble pareja se hizo aún más semejante a Cristo, más comprometida, más compasiva. Creían que en su momento Dios consagraría sus aflicciones para su provecho. Aunque el dolor y la pérdida no se desvanecerían por completo, Caroline y Doug se han sentido reconfortados por la seguridad de que
al permanecer firmemente en la senda de los convenios, su amada Jenny sería suya para siempre. Su ejemplo ha fortalecido mi fe en el plan del Señor. Nosotros no vemos todas las cosas, Él sí. El Señor le dijo a José Smith en la cárcel de Liberty: todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, empezamos esta lectura con una situación sumamente dolorosa, sumamente triste. Unos padres de familia que tienen a su pequeña hija y sufren un percance terrible, un accidente casi inverosímil, hermanos. Con el mismo camión de la mudanza, su hija muere, es atropellada. Yo en estos momentos casi que me quedo sin palabras para tratar de explicar el sentimiento de esta pareja. Siempre he compartido con ustedes, que son mi familia, cómo los momentos críticos, tristes y llenos de dolor de nosotros como seres humanos o nos fortalecen y nos acercan a Cristo o nos alejan de Él. Ahora, queridos hermanos y hermanas, si alguien viera esta historia y dijera, luego de la muerte de Jenny, Caroline y Doug se alejan de la iglesia y se separan, ¿alguno de nosotros podría levantar la mano para juzgarles y decirles, muy mal, debieron soportar? Creo que no, hermanos, creo que no, porque literalmente creo que ese es un dolor. Yo no sé cómo podría ser ese dolor de perder a una hija, no lo sé. Y la verdad, hermanos, no quisiera experimentarlo, pero sí sé que hay alguien que ya lo experimentó, Caroline y Doug, y también nuestro Salvador Jesucristo. Porque todos los pesares, tristezas, aflicciones, dolores que padecemos en esta tierra, nuestro Padre Celestial, por medio de Jesucristo, los ha absorbido. Ayer en la clase de escuela dominical, en la capilla, nuestra querida hija Liz, que ella es la maestra de la escuela dominical de adultos, nos decía que el Señor no solo redime, salva y libera, queridos hermanos. Por eso me gustaría preguntarles, hermanos, ¿qué situación, llamémosla así como en este caso, terrible, ustedes han pasado en esta vida que les lleve a flaquear en la fe? ¿O qué situación les ha llevado a no flaquear, aunque pudieran, entre comillas, sentirse justificados, sino a, digámoslo así, a perseverar, queridos hermanos? Por favor, déjenme en sus comentarios. Hoy no voy a leer los comentarios de ustedes aquí en directo, pero sí vamos a leer los comentarios, como siempre lo hacemos. Gracias por todos ellos. Me les pido que dejen un like, que envíen sus referencias también, queridos hermanos y hermanas. Bueno, mientras que ustedes van hablando de estas cosas y compartiendo, espero que me disculpen aquí con los sonidos externos, por favor, llénennos con sus testimonios, cómo el Señor les ha librado, les ha dado libertad, cómo el Señor los ha redimido, ha pagado el precio por ustedes, cómo el Señor los ha salvado. Hagamos ese ejercicio. Así que espero sus comentarios, queridos hermanos. Voy a abrir nuevamente mi pizarra para continuar. El Elder Catcher nos dice lo siguiente: cuando aceptamos la voluntad del Señor, Él nos enseña a andar con Él. Cuando era un joven misionero que prestaba servicio en Tahití, se me pidió que bendijera a un bebé enfermo.
Colocamos las manos sobre su cabeza y lo bendijimos para que mejorara. Su salud comenzó a mejorar, pero luego volvió a enfermar. Lo bendijimos por segunda vez, pero tuvimos el mismo resultado. Llegó una tercera solicitud. Suplicamos al Señor que se hiciera su voluntad. Poco después, aquel pequeño espíritu regresó a su hogar celestial. Sin embargo, nos sentimos en paz. Nosotros queríamos que el bebé viviera, pero el Señor tenía otros planes. Aceptar su voluntad en lugar de la nuestra es la clave para hallar gozo a pesar de las circunstancias. Aceptar la voluntad del Señor, queridos hermanos y hermanas. Tendríamos que decir, dura cosa me has pedido. Dura cosa nos pides, Señor, cuando nos pides que aceptemos tu voluntad. Siempre he dicho, hay dos cosas que cuando se piden pueden traer mucho pesar sobre nosotros, mucha carga. Señor, hágase tu voluntad. Creo que es primordial. Y la siguiente, que a veces no esperamos o no contamos con ella, es que se haga en tu tiempo. No siempre, queridos hermanos, en nuestro camino de fe, en nuestra senda de los convenios, la fe se mueve en la medida de nuestra voluntad. De hecho, se mezclan nuestra voluntad y la voluntad de nuestro Padre Celestial en toda petición, en todo sentir, en todo anhelo del alma. Pero sobre todo, la voluntad del Señor. Hace unos días leía y compartía con algunos de ustedes cómo el presidente Oaks nos enseñaba: el Señor no tiene por qué darnos razones. No está en su lógica celestial darnos razones. ¿Por qué hace esto o aquello? Lo que Él espera, más que peticiones de ¿por qué esto?, es hágase tu voluntad. Ese hágase tu voluntad no es fácil, hermanos. Seguramente ustedes han vivido momentos más difíciles en su vida que los que yo he vivido. Ayer tuve la oportunidad, quiero compartir esto con ustedes. Ayer tuve la oportunidad de ver a una buena hermana que regresó a nuestra capilla, la hermana Rita Guauque, y dio su testimonio. Después de estar en cuidados intensivos como 15 días, casi en un coma diabético, la hermana Rita volvió a su hogar. Cuando se me invitó a darle una bendición y puse mis manos sobre su cabeza, tuve la oportunidad de hablar con ella y en el nombre del Señor Jesucristo invitarle a que volviera a su hogar, a su familia. Y en la bendición fue increíble cómo el Señor me inspiró para bendecirla, para que recordara a su esposo José de los Santos Guauque, uno de los hombres más maravillosos que he conocido. En la escalera de la fe que la familia Guauque recorre, no era necesario que la hermana Rita partiera aún. En la historia o en la escalera de la fe que Carolyn y Doug tenían que vivir en esta tierra, estaba el regreso de su amada hija Janine al lugar celestial muy temprano. ¿Cuáles son las causas de esto? No las sabemos. ¿Cuáles son las razones? ¿Quiénes somos para pedirlas al Padre Celestial? Lo que sí podemos buscar es el consuelo, el amor, el gozo. El gozo en Cristo cambia la perspectiva que tenemos de las circunstancias en que vivimos, queridos hermanos y hermanas. Continuemos con la historia para ver qué nos sigue enseñando este buen hermano Catcher sobre todas estas cosas. Él nos dice lo siguiente: la fe sencilla que tenemos en Jesucristo, cuando comenzamos a aprender sobre Él, puede permanecer en nuestro corazón a medida que enfrentamos desafíos de la vida. Nuestra fe en Él puede guiarnos.
y lo hará a través de las complejidades de la vida. De hecho, encontraremos que hay simplicidad al otro lado de las complejidades de la vida. Cuando permanezcamos firmes en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza. Parte del propósito de la vida es permitir que esas posibles piedras de tropiezo se conviertan en peldaños mientras subimos por lo que yo llamo la escalera de la fe. Una escalera, porque sugiere que la fe no es estática, se puede subir o bajar según las decisiones que tomemos. Sí, una escalera no es solo de subida. Bueno, algunas escaleras elípticas son de subida, pero generalmente todas las escaleras son de subida y de bajada. Dependiendo de la decisión que yo tome, puedo subir o bajar. Mientras nos esforzamos por edificar la fe en el Salvador, es posible que no comprendamos plenamente el amor de Dios por nosotros y obedezcamos sus leyes por un sentido de obligación. A veces pasa, hermanos. Iré a la capilla, pagaré un diezmo, leeré las escrituras, dicen los jóvenes. Mi papá me manda a leer las escrituras. Decía un joven hace un tiempo, un joven que conocí en Lima, decía, mi mamá siempre me obliga a ver sus videos, hermano Walter. Y yo pensaba, hermanos, si ya es difícil ver mis videos por decisión propia, qué difícil debe ser, hermanos, ser obligado a verlos. A veces hay personas que nos invitan a hacer cosas. Ojalá que nosotros seamos de los que recibimos el amor, la disposición para hacer las cosas sin ser obligados. Pero a veces ser obligados es un buen comienzo. Si no, pregúntenle a cualquier joven si no se siente obligado a algo. O recordemos nuestros años de juventud, si no nos sentimos obligados a hacer algo, a visitar a alguien con nuestros padres o a vivir de alguna manera que fuera obligada. Creo que esta frase no ha escapado de ninguna boca juvenil, al menos no en mi existencia. Me han obligado, mis padres me obligan a. Pero ser obligado a veces es un buen comienzo. A veces cumplimos por obligación. Por lo menos el padre que dice, tengo que cumplir porque si no Dios no me bendice y necesito muchas bendiciones para mi familia. Bueno, ese es un buen comienzo. La fe tiene otros escalones, hermanos. Como una escalera. Continuemos aprendiendo. Miren, el Elder Catcher nos dice, la culpa puede incluso convertirse en nuestro principal motivador en lugar del amor. Es posible que aún no se haya experimentado una verdadera conexión con Él. Al procurar aumentar nuestra fe, puede que estemos confundidos por lo que Santiago enseñó. Él nos recordó que la fe sin obras es muerta. Ayer estaba hablando con alguien que amo con todo mi corazón de esto. La fe sin obras es muerta. Y cómo muchas personas a veces llegan a pensar que solo la fe los salvará. Pero las escrituras son claras. La fe sin obras es muerta. Yo debo decir, creo en Cristo y debo testifico de Cristo. Pero es increíble que yo testifique o crea en Cristo y luego salga y no salude a mis hermanos en la capilla. O sea una mala persona, o ande con odios y rencores en mi corazón. Eso no debiera pasar. La fe sin obras es muerta. Acuérdense, hermanos. Podemos tropezar si pensamos que todo depende de nosotros. Tampoco hay que irnos al otro lado, ¿no? Que es lo que dice alguna parte cristiana, o más bien algunas denominaciones cristianas. Si creemos que dependemos de nuestras obras, estamos poniendo mucha fe en nosotros. Y no podemos creer que dependemos solo de nosotros y que no necesitamos de Cristo. No, podemos hacer todo lo bueno en esta tierra, pero si no tenemos a Cristo, si no creemos en Él, hermanos, no llegaremos a ningún lado. Pero si creemos en Cristo con todo nuestro corazón y hacemos obras que muestren nuestra fe, el paquete, digámoslo así, el combo,
la dádiva estará completa. Una dependencia excesiva de nosotros mismos puede entorpecer nuestra capacidad para acceder a los poderes del cielo. Hay personas que creyendo que creen, no creen. Hay personas que haciendo lo correcto creen que hacen lo suficiente y aún así hacer todo. Y aún así, después de hacer todo, hermanos, aún seremos siervos improductivos. Si no está la expiación de Jesucristo, no hay nada. Por eso el mundo fariseo y saduceo del antiguo Israel se debatía entre la ley y tener a Cristo en el corazón. Bueno, las dos cosas son necesarias. Hay que tener a Cristo en el corazón y con ese sentimiento actuar de acuerdo con la ley. Pero no puedes vivir una ley si Cristo no está en tu corazón. O tal vez puedas vivirla, pero no tendría sentido. Reconocemos, continúa el Elder Catcher, que la obediencia y la fe en el Salvador nos hacen merecedores para tener siempre su espíritu con nosotros. La obediencia deja de ser una molestia y se convierte en una búsqueda. Reconocemos que la obediencia a los mandamientos de Dios nos permite ganarnos su confianza. Con su confianza viene mayor luz. Esa luz guía nuestro trayecto y nos permite ver más claramente la senda que debemos tomar. Sin embargo, hay algo más. A medida que aumenta nuestra fe en el Salvador, observamos un cambio sutil que incluye una comprensión divina de nuestra relación con Dios. Un movimiento constante que se aleja del ¿qué quiero yo? Y se acerca al ¿qué quiere Dios? Miren esto tan bonito. ¿Qué quiero yo? Que es lo que siempre está por un lado, el lado carnal, el lado personal, el lado ego de nosotros. Y por el otro está nuestro espíritu, con destellos celestiales, emanando desde nuestro corazón, arrepentido y compungido, lleno de fe. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal como el Salvador, deseamos actuar de manera que no sea como yo quiero, sino como tú. Él mostró el ejemplo. Deseamos hacer la obra de Dios y ser un instrumento en sus manos. Nuestro progreso es un progreso eterno. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado que hay mucho más que el Padre Celestial quiere que sepamos. Y digo yo, ¿y qué quiere que hagamos? Que sepamos y que hagamos. A medida que progresamos, comprendemos mejor lo que el Señor enseñó a José Smith. Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su plenitud y seréis glorificados en mí. Por lo tanto, os digo, recibiréis gracia sobre gracia. ¿Cuán alto ascendemos por la escalera de la fe? Es decisión nuestra. ¿Cuántos escalones recorreré? Bueno, en estos días que faltan para terminar el año. ¿O cuántos descenderé de acuerdo a mis obras? El elder Neil L. Anderson explicó que la fe de ustedes no aumentará por casualidad, sino por elección. Y yo le agregaría, por esfuerzo. Eligen tener fe y se esfuerzan para que ella crezca. Podemos elegir tomar las decisiones necesarias para aumentar nuestra fe en el Salvador. ¿Sí se dan cuenta? Podemos elegir para tomar las decisiones necesarias que nos llevarán a ¿qué, hermanos? Acciones para aumentar nuestra fe en el Salvador. Consideren el impacto de las decisiones tomadas cuando Lamán y Lemuel descendían por la escalera de la fe, mientras Nefi escalaba más alto. Existe una representación más clara que la diferencia entre la respuesta de Nefi de iré y haré y la de Lamán y Lemuel, quienes luego de ver un ángel respondieron, ¿cómo es posible que el Señor no nos libre? La incredulidad bloquea nuestra capacidad de ver milagros. Es increíble, hermanos. A veces queremos milagros y no nos capacitamos. La incapacidad es falta de capacidad. Y en el caso de la fe, la incapacidad es nuestra torpeza. Como decía presidente Nelson, nuestra miopía espiritual, que no nos permite ver que cumplir con la ley nos traerá bendiciones. Mientras que la mentalidad de fe en el Salvador desbloquea los poderes del cielo. ¿Cuánto creo
¿Cuánto recibo? ¿Cuánto hago? ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto estudio? ¿Cuánto aprendo? ¿Cuánto sirvo a otros? ¿Cuánto crezco en mi Salvador? Aun cuando mi fe o nuestra fe sea débil, la mano del Señor siempre estará extendida. Hace años recibí la asignación de reorganizar una estaca en Nigeria. En el último momento hubo un cambio de fecha. Había un hombre en la estaca que había decidido ausentarse de la ciudad durante la primera fecha de la conferencia. No quería arriesgarse a ser llamado como presidente de estaca, así que estaba lejos. Conozco un caso parecido. Mientras estaba fuera, tuvo un terrible accidente, pero salió ileso. Esto lo llevó a considerar por qué se le había perdonado la vida. Reconsideró la decisión que había tomado, se arrepintió y asistió humildemente a la nueva fecha de la conferencia. Y sí, fue llamado a ser el nuevo presidente de estaca. A veces el Señor da oportunidades. A veces somos tan amados por Él que nos da oportunidades a pesar que ponemos todas las trabas para no servirle. El elder Nila Maswell enseñó: solo si conformamos nuestra voluntad a la de Dios, encontramos una felicidad plena. Cualquier otra cosa dará como resultado la menor porción. O sea, no ser tan feliz. Después de hacer cuanta cosa esté a nuestro alcance, entonces es el momento de permanecer tranquilos para ver la salvación de Dios. Esto lo vi mientras servía como hermano ministrante de la familia McCormick. Casado desde hacía 21 años, Mary Kay servía fielmente en sus llamamientos. Ken no era miembro de la iglesia y no tenía interés en serlo. Es el caso de muchos de ustedes, hermanas. Ustedes son juiciosas y sus esposos no tanto, no asisten o no quieren saber del evangelio. Sabemos que es triste su situación, hermanos. Sabemos que tal vez sea casi insoportable la situación. Y aún así, ustedes siguen por la escalera de la fe. Algún día, creo que su fe generará un impacto tan poderoso y generará tanto poder del cielo que aunque su esposo, hermanas, y esto hablo a las hermanas, esto se aplica a hombres y a mujeres, pero hoy quiero hablarle a las hermanas, que su esfuerzo habrá sido tan constante y tan humilde y tan poderoso que aunque su esposo se haya quedado 1000 escalones atrás, cuando llegue el momento, ustedes lo traerán consigo a la presencia de Dios. Yo sé que es así porque lo he visto en muchos casos. Claro que también pasa con buenos hombres que traen a sus esposas. Todos sean bendecidos para que pueda ser así. El hermano McCormick continúa diciendo lo siguiente: Ken no era miembro de la iglesia y no tenía interés en serlo, pero por amor a su esposa decidió asistir a la iglesia con ella. Un domingo sentí la impresión de compartir mi testimonio con Ken. Le pregunté si podía hacerlo. Su respuesta fue sencilla y clara: no, gracias. A veces nos pasa, hermanos. Queremos hacer algo que creemos que es muy bueno y la persona lo rechaza. Me sentí desconcertado. Había sentido una impresión y había tratado de seguirla. Era tentador decidir que ya había hecho mi parte. Nos pasa, ¿cierto? Hermano, lo amo mucho, no me importa. Estoy recordando en la ocasión en que le dije a un joven soltero: ¿qué puedo hacer para ser tu amigo? Me gustaría saber qué puedo hacer para ser tu amigo. Qué petición más humilde de mi parte, más llena de amor, más llena de gracia. ¿Qué puedo hacer para ser tu amigo? Este joven, con una tranquilidad pavorosa y de esas cosas que son simples y sencillas, me dejó estático, me dejó quieto, sin respuesta. Cuando me dijo: no haga nada, yo no quiero que usted sea mi amigo. Hermanos y hermanas, muchas veces cuando nos enfrentamos a esas barreras y a esas dificultades de la vida, pensamos: ya hice mi parte, ya hice mi parte.
estoy justificado. Pero aún en esos momentos es cuando preguntamos más, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, el hermano Katcher continúa su historia, su relato diciéndonos, era tentador decidir que ya había hecho mi parte, pero después de orar y reflexionar pude ver que aunque mis intenciones eran correctas, había confiado demasiado en mí mismo y muy poco en el Señor. ¿Puede ser? ¿Pudo haber sido mi caso? ¿Cómo me va a decir este joven que no quiere mi amistad? Soy muy popular, seguramente. Muchos querrían que yo les dijera algo como esto. Su corazón se va a ablandar cuando yo le hable. Pero no fue así. Confié mucho en mí. Estaba bien intencionado, pero mal encaminado. Más tarde volví, pero con una mentalidad diferente. Iría simplemente como un instrumento en las manos del Señor, sin otro deseo que el de seguir el Espíritu. Junto con mi fiel compañero, Gerald Cardon, entramos en la casa de los McCormick. Poco después me sentí impulsado a invitar a Gerald a cantar. Yo sé que vive mi Señor. Imagínense esto. Gerald, cantemos. Yo sé que vive mi Señor. Me miró extrañado, pero teniendo fe en mi fe, lo hizo. Qué bonito. El compañero, los compañeros a veces sufren con los hermanos que somos tan creativos, los compañeros ministrantes. Tal vez a ustedes les pasa también, hermanos. De pronto conozcan a una hermana que es muy creativa y de pronto vayan con una compañera que les diga, hermana, cantemos un himno para esta familia. Déjense llevar por el buen espíritu, déjense llevar por el buen espíritu, por el amor de esos que se atreven a veces a hacer cosas diferentes a las que nosotros hacemos, solo para llevar el espíritu a una familia. Miren lo que pasó. Me miró extrañado, pero teniendo fe en mí lo hizo. Un hermoso espíritu llenó la sala. Recibimos la impresión de invitar a Mary Kay y a Christine, su hija, a compartir sus testimonios. Conforme lo hacían, el espíritu se hacía más fuerte. De hecho, después del testimonio de Christine, las lágrimas rodaban por las mejillas de Ken. A veces, hermanos, no es nuestro testimonio el que se necesita. A veces es el de otro. A veces es el de un niño. A veces nosotros decimos muchas cosas y alguien viene y dice una sola palabra y con ella conmueve. Sí suceden las cosas del Espíritu. Dios había tomado el mando. Y eso se nos olvida, hermanos. A veces queremos nosotros tener el mando de todo. Yo sé cómo se hacen las cosas. Este es el plan y esto será lo que se hará. No siempre pasa. No siempre pasa, hermanos, como nosotros lo ideamos. De hecho, generalmente pasa diferente. Y si es esa diferencia, esa es la voluntad del Señor, queridos hermanos y hermanas, eso casi siempre sobrepasa nuestras expectativas. El hermano Katcher continúa. No solo se conmovieron los corazones, porque Dios había tomado el mando, ¿cierto? No solo se conmovieron los corazones, sino que cambiaron para siempre. 21 años de incredulidad quedaron desvanecidos por el poder del Espíritu Santo. Oh, qué hermoso, hermanos. Me conmueve esto. Una semana más tarde, Ken se bautizó. Un año después, Ken y Mary Kay se sellaron en la casa del Señor por el tiempo y por toda la eternidad. Juntos habíamos experimentado lo que significaba sustituir nuestra voluntad por la del Señor y nuestra fe en Él aumentó. Mientras ustedes se esfuerzan por subir por la escalera de la fe, consideren algunas preguntas hechas por los profetas de Dios. Y miren, recuerden, hermanos, esta es una escalera de fe. El Evangelio es una escalera de fe. Algunos miramos hacia abajo y vienen rezagados a su paso, lentos, suave. A veces incluso parecen distraídos, pero avanzan de a poco. Otros parecen estáticos, quietos en algunos escalones de la fe, como si no les importara seguir adelante. Y estamos nosotros mirando hacia abajo y viendo todo esto y diciendo, ¿qué pasa con estas personas? Pero de repente miramos hacia arriba de la escalera, hacia el Señor,
y vemos que hay multitudes caminando delante de nosotros, en escalones de la fe que nosotros vemos lejanos y decimos, ¿cómo tendremos esta fe? Bueno, queridos hermanos, confiando en el Señor, confiando en el Señor. He podido experimentar en mi vida que cuanto más confío en el Señor, más las cosas salen como yo las pensé y más bendecido soy. Con esto no quiero decir que no está bien hacer planes. Claro, al Señor le encantan los planes. De hecho, existe el plan de salvación. Hagamos planes. Y entonces, después de hacerlos, le presentaremos el plano al Señor. El plan. Señor, este es mi plan. Hágase conforme a tu voluntad con este plan. Hace muy poco, ayer, domingo, hablaba con una hermosa jovencita venezolana ella. Quiere casarse con su novio, que es de otro país también. No lo han podido hacer por cuestiones de leyes. Entonces, esta joven dijo algo que me inspiró. Dijo, estamos esperando en el Señor y creemos que todo se dará a la primavera del próximo año. Pero si no, aún así, esperaremos en el Señor. Eso es una escalera de la fe. Cuando esa joven me dijo eso, literalmente pude mirar hacia arriba de la escalera y verla a ella unos cuantos escalones arriba de mi propio camino. Unos cuantos escalones. El avance en la escalera de la fe no tiene que ver nada con el tiempo que llevamos en la iglesia. Aunque debiera, pero no siempre es así. A veces podemos llevar años y años, pero en un mismo escalón. No avanzamos, hermanos, no avanzamos. A veces hay personas que en un año o en 6 meses parece que nos pasan en la escalera de la fe. La transitan de una manera maravillosa. Eso no nos debe enojar, eso no nos debe entristecer. Al contrario, nos debe dar motivos. ¿Qué puedo ser? ¿Y cómo puedo actuar para ser semejante a estas personas? Pero aún más importante, para ser semejante a Cristo. El Elder Catcher continúa con su mensaje, enseñándonos lo siguiente, ya para terminarlo. Con estas preguntas, ¿estoy despojado del orgullo? Miren que ese es un gran obstáculo para la fe. ¿Doy cabida en mi corazón a la palabra de Dios? ¿Permito que mis aflicciones sean consagradas para mi provecho? Hermanos, yo espero que ustedes estén contestando aquí en los comentarios estas preguntas. ¿Permito que mis aflicciones sean consagradas para mi provecho? Hace unos días aprendí con Liz algo maravilloso. Ustedes dirán, hermano Walter aprende mucho de su hija. Sí, aprendo muchísimo, hermanos. Por eso les recomiendo la clase con Liz. Ustedes también van a aprender mucho. Miren, ella repitió un concepto y creo que lo compartió con ustedes en una clase también. Consagrar significa hacer algo sagrado con alguien. Cuando consagramos, nos unimos a personas, a otros seres, para hacer cosas sagradas, cosas que agraden a Dios. Eso desde el ámbito terrenal. Cuando consagro, hago cosas santas con mi familia, cosas sagradas con mi familia, cosas sagradas con los miembros de la iglesia. Hasta ahí, el concepto siempre había sido claro para mí. Consagrar es hacer cosas sagradas con otras personas. Pero ahí vino lo que aprendí. Liz enseñó que ser consagrado es hacer cosas con Dios. Hacer cosas sagradas con Dios. Con Dios todo es sagrado, queridos hermanos. La pregunta es, ¿lo que hago, lo hago con Dios? ¿Me consagro con Dios en mi relación con Él? Buena observación. Buena enseñanza, hermanos. Muy buena enseñanza. ¿Cómo consagran ustedes? Bueno, piensen en su relación con Dios. ¿He sentido el deseo de cantar? Pregunta el hermano Catcher. ¿La canción del amor que redime? ¿Puedo sentirlo ahora? Creo que me salté una pregunta. ¿Estoy dispuesto a dejar que mi voluntad sea absorbida en la voluntad del Padre? Cosa difícil.
cosa complicada, pero estoy dispuesto, al menos hoy, un poquito. He sentido el deseo de cantar la canción del amor que redime. ¿Puedo sentirlo ahora? ¿Dejo que Dios prevalezca en mi vida? Si consideran su senda actual, si consideran que su senda actual está en conflicto con su fe en el Salvador, entonces por favor busquen su camino de regreso a Él. Su exaltación y la de su posteridad dependen de ello. Y yo voy a dar el ejemplo que di al principio, hermanos. ¿Recuerdan que estamos hablando de la escalera de la fe? Yo dije, hay algunas escaleras que solo suben, las escaleras eléctricas, o que solo bajan. Pero las que son estáticas, las escaleras de cemento o de madera, uno puede subir y bajar. Aún así, mis queridos hermanos, aunque la escalera parece que solo sea de bajada, la escalera también funciona de subida. Hay una escalera esperando que nosotros tomemos la decisión de cambiar, de dar la vuelta, de volvernos al Señor. Y es increíble. Aunque la escalera en ese momento y en toda la vida parecía que iba hacia abajo, a partir del cambio de actitud, del aumento de nuestra fe, empezamos a caminar en dirección al Señor. Así sucede, así de misericordioso es el Señor, hermanos y hermanas. Dice el Elder Catcher, ruego que podamos plantar las semillas de la fe en lo más profundo de nuestro corazón, que nutramos esas semillas mientras nos unimos, miren esto, mientras que nos unimos al Salvador, o sea, nos consagramos con Él al honrar los convenios que hemos hecho con Él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, ahí está la escalera, ahí está, hermanos, esperando que nosotros demos el paso en la dirección adecuada para en esa dirección guiarnos a nuestro Padre Celestial. Este es el mensaje, queridos hermanos y hermanas, que hemos leído hoy en nuestro club de lectura, La escalera de la fe, el Elder Larry S. Catcher. Algunas personas me preguntan, hermano, ¿dónde encuentro el mensaje? Lo digo aquí varias veces en el club de lectura. Este mensaje lo encuentran en abril, la conferencia general de abril de 2022. Pero adicionalmente, lo dejamos aquí abajo, hermanas y hermanos. El enlace. Todo mensaje que leemos en el club de lectura, dejamos el enlace aquí abajo, en la descripción del video, para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan encontrar en la biblioteca del Evangelio de la misma manera que lo hemos leído hoy y puedan aprender de él. Ahora, si quieren repasarlo nuevamente, con este análisis, búsquenlo así, Club de Lectura 1094. Sí, queridos hermanos. Próximo martes, no mañana, martes, sino el próximo, estaremos celebrando nuestro club de lectura 1100, si es la voluntad del Señor. Que se haga de acuerdo a su voluntad. No sé qué cosas podrían pasar, tal vez podría pasar algo, pero si es la voluntad de Él, el próximo martes estaremos en el club de lectura número 1100, queridos hermanos y hermanas. Eso significa que en esta escalera de la fe, de enseñar el Evangelio, hemos caminado 1100 peldaños. 1100 peldaños, leyendo discursos cada mañana, asociándonos, consagrándonos aquí como familia para hablar de Jesucristo. Gracias por todo su amor, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Testifico de estas cosas con todo mi amor. Sé que son verdaderas y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden que ahí está la clase que ayer subimos, ayer domingo, muy temprano en la mañana, a las 7 de la mañana. Contamos con que ustedes la puedan utilizar, la puedan tener como una herramienta, la puedan apreciar. También a mediodía subimos la clase con nuestra querida Liz. Ahí se las dejo, queridos hermanos. Ahí están nuestras clases para ustedes. Y toda la semana tenemos contenido. Al finalizar esta semana, les voy a decir hasta qué día de diciembre vamos a ir este año con el Club de Lectura. Vamos a tomar un pequeño descanso y nos alistamos para estudiar el Antiguo Testamento en el Ven Sígueme. Qué grandes aventuras nos esperan, hermanos. Creo que vamos a subir muchos peldaños de fe cuando empecemos a estudiar el Antiguo Testamento.
Les amo con todo mi corazón. No olviden hacer su oración al finalizar este club de lectura. Y yo espero que este mensaje que vimos hoy nos ayude a todos a ser un poquito, hermanos, al menos un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Desde aquí, desde el pequeño y humilde estudio de More God Foundation, les saludamos, les amamos con todo nuestro corazón. Pórtense bien, el Señor les ama con todo el corazón. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.